Bienvenidas, bienvenidos a la cuarta sesión del ciclo de charlas sobre Product Management verano austral 2024. Mi nombre es Raúl Aliaga Díaz y hoy veremos el tema de requerimientos de producto. Bueno, lo que veremos hoy un poco más en detalle, vamos a hacer una muy breve introducción personal para quienes estén viendo esto por primera vez. Después vamos a ver lo que muy en detalle, muy, o sea, muy brevemente, muy rápido, un pequeño resumen de lo que hemos visto en las sesiones anteriores como contexto de lo que vamos a hablar hoy. Y después, bueno, vamos a entrar ya de lleno a hablar un poco sobre qué son estos temas de los requerimientos de producto, eh, cómo se entienden en general, cuáles son como las referencias que hay por ahí. Y después vamos a tomar un poco de perspectiva respecto a cómo pensar estos documentos. Y después vamos a hacer un zoom in específico en lo que son las historias de usuario. Y vamos a hablar un poquito más en detalle sobre dos conceptos que son fundamentales, llamados los criterios de finalización y los criterios de validez, que por su nombre en inglés son Definition of Done y Validation Criteria. Y después de ello vamos a hablar un poquito de lo que se viene en las siguientes sesiones. Entonces, bueno, mi nombre es Raúl Herrera Díaz, soy rancagüino, ingeniero civil matemático, ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile, especialista en Product Management, diseño y producción de videojuegos, con experiencia en videojuegos, fintech, computación científica y consultorías de todo tipo entre esos temas. He trabajado y ido en muchas partes, juego mucho Mario Kart, pero no soy tan bueno. Estaba mejorando en la última semana. Y soy muy entusiasta de aprender idiomas. Bueno, previamente, en Product Management. Estábamos viendo en lo que fue la sesión de introducción cuáles son como todas las cosas que suceden en torno a lo que es la disciplina de Product Management, cuáles son como las cosas que se encuentran ahí, digamos, en la jungla laboral, temas como que los roadmap, que la visión, que los objetivos, la priorización, eh, la especificación de cosas, etcétera. Y bueno, la epifanía en cámara lenta que estábamos viendo ahí un poco en detalle era que al final el elemento común de todas estas cosas son la toma de decisiones y Product Management busca sustentar esta toma de decisiones de la mejor forma. Después vimos en la sesión de Discovery eh, cuáles son como las cosas que se trata esta parte de lo que suele ser el proceso de ciclo de vida de producto, que en algunos casos es relativamente subexplorado, en otros no necesariamente muy conocido, pero el, la premisa es que uno puede entender la tarea de producto en general, desde muchos puntos de vista, como la gestión de riesgos. Y sobre todo lo que es en una etapa temprana, por ejemplo, de una startup que está trabajando con un producto o en un producto temprano dentro de una organización o una feature, algún desarrollo ahí con distintos grados de complejidad, hay algunos riesgos que tienen que ver más con la incertidumbre respecto a si es que hay valor detrás de lo que podríamos hacer y si es que el costo asociado que puede tener es algo que está dentro de lo que puede ser viable. Y ahí por ello hablamos de estas cuatro preguntas, si es que acaso podemos desarrollar, podemos construir, podemos trabajar esto que estamos pensando dentro de todas las posibilidades, no será valioso a nosotros, será valioso para los clientes usuarios y podrán usarlo. Y entendiendo el tema de usarlo más allá de lo que puede ser, por ejemplo, la experiencia de usuario, sino que considerando otros riesgos que tienen que ver con aspectos operacionales, por ejemplo, integración con otras herramientas, en lo que son, por ejemplo, productos B2B que son vendiendo a otra empresa. Entonces, hay muchas formas de abordar esos riesgos y bueno, ahí vimos un poco en detalle algunos frameworks heredado un poco de la era industrial para trabajar estas cosas y después cómo estas cosas han evolucionado en el tiempo. Hablamos más en detalle sobre los Opportunity Solution Trees, que son una manera muy visual de empezar a explorar como este espacio rico de opciones de lo que puede trabajarse en producto y que bueno, que tiene que tener todos estos elementos que describimos,
muy sistemáticamente pensando en los objetivos estratégicos, los resultados, las oportunidades, las soluciones y los experimentos asociados. Y después, en la siguiente sesión, fue la tercera, la sesión de la semana pasada, vimos un poco más en detalle lo que es el diseño de productos, cuando ya tenemos, por ejemplo, un mapa relativamente rico, o un poco más detallado de cuáles son los riesgos y cómo se pueden abordar. Entonces, esos elementos empiezan a configurar algunas cosas que podemos empezar a pensar ya en detalle respecto a cómo vamos a construir la propuesta de valor, dentro de todas las posibles respuestas a los riesgos que nosotros estábamos estudiando. Nos empezamos a enmarcar, por ejemplo, en este framework que era el Value Proposition Creation, eh, o de diseño, en donde pensamos en el perfil de un usuario o de un consumidor, eh, con sus dolores y las cosas que busca obtener como beneficios, y cuáles son los distintos trabajos para los cuales contrata, por así decirlo, el producto. Y después, cómo eso lo relacionamos con los elementos, las propiedades que va a tener el producto, que van a ser estos analgésicos y estos creadores de beneficios, como que los mapeamos ahí directamente, y de los cuales, entre la amalgama de todos esos elementos, vamos creando producto y servicio. Y que si lo extendemos un poco más del contexto de lo que puede ser, por ejemplo, un producto puntual, y pensamos en la experiencia completa del usuario, entonces eso puede ser moderado como un servicio, y vimos lo de distintos elementos eh, relativamente generales de lo que es el diseño de servicio, más que nada para pensar de una manera más integral lo que significa el desarrollo de productos y el diseño en general. Y después como eso se relaciona un poquito como lo que vimos en la Opportunity Solution Trees, en donde se hablaba, por ejemplo, de experimentos y cómo el diseño de experimentos es muy importante para poder validar muchas de las hipótesis que nosotros tenemos respecto a lo que debiésemos hacer o no, dependiendo de los distintos contextos en los que nos encontramos. Por ejemplo, algunos experimentos van a ser relativamente repetibles, otros no. eh, Dependiendo, por ejemplo, del ciclo de vida, del punto en el ciclo de vida que nos encontramos en el proceso de desarrollo de productos, y todas las consideraciones que hay que tener un poco más en detalle con los experimentos y alguna referencia. Entonces, con ello, como contexto, pasamos ahora a hablar de, bueno, qué son los requerimientos de producto. Si de nuevo vamos ahí eh, a la jungla, al Internet, y uno busca así, por ejemplo, bueno, qué es lo que son los requerimientos de producto, product requirements, y empieza a ver como alguna referencia. Uno se topa, por ejemplo, con lo que suele ser un documento formal de requisitos de producto. Por ejemplo, es un template que pillé en Google Images, donde, por ejemplo, algunos elementos que tiene son así una fecha eh, a la que se apuntan que tiene que ser liberada lo, lo que se está trabajando. eh, una tarea asociada a alguna otra metadata, por ejemplo, como el estatus del documento, quién es el dueño, quiénes son las personas que están trabajando en esto, diseñador, developer, cuáles son los objetivos, un poco de contexto y calce estratégico, dice ahí, requisito, supuesto, interacción del usuario y diseño, etcétera. Entonces ahí uno puede decir como, bueno, hay muchas cosas que especificar, algunas serán como contexto, y después viene ya como el requerimiento, como un listado muy sistemático de cosas y una definición de las interacciones de usuario. Si uno ve, por ejemplo, otras referencias en un contexto más como de project management, por ejemplo, podemos encontrar algo parecido, por ejemplo, la información del proyecto, objetivos, supuestos, restricciones, también lo que puede ser un elemento relacionado con la parte estratégica, o background en general para entender el porqué de algunas cosas. El alcance, tiene ahí, por ejemplo, una definición de lo que son las historias de usuario y requerimientos, y que vamos a hablar más adelante.
y cuáles son las features. Ahí habla de un criterio de release y bueno, métricas de éxito y otras cosas. Eh, Uno sí también lo ve desde un punto de vista, oye, está en esta cuestión de los OKR, que son como bien famosos de Google, y eso puede ser quizá una manera distinta de pensar en lo que pueden ser, por ejemplo, los requisitos. Y tal vez, por ejemplo, esto es demasiado detallado y uno puede decir como, bueno, podemos apuntar a algo un poco más amplio en donde no entramos, por ejemplo, en la especificación tan detallada de algunos elementos, sino que, por ejemplo, definimos el problema del cliente de una manera general, con una visión. Y, por ejemplo, los elementos típicos del OKR, que son como los Objectives y Key Results, que en este caso sería como traducido a los objetivos y los KPI, y la persona, que sería como, por ejemplo, eh, la eh, tipificación de el usuario al que nosotros estamos apuntando. Y eso, por ejemplo, uno podría decir como, oye, no tengo que ir, por ejemplo, tal vez demasiado al detalle y puedo verlo de un punto de vista como más amplio y empezar a explorar algunas soluciones que en donde, dependiendo, por ejemplo, de la naturaleza del producto, eh, pensar o ejecutar algunas pruebas, algunos experimentos, puede ser como mucho más rápido que estar especificando como en documentos a ese nivel de detalle para después desarrollarlo. Y lo importante es como avanzar relativamente rápido en función de como, por ejemplo, este nivel de detalle, lo cual también es legítimo. Entonces, por ejemplo, uno podría decir como, sé que los requerimientos de producto puede ser como a este nivel. Por ejemplo, un caso típico que puede manejarse a ese nivel, y quizá, por ejemplo, con un pequeño leve desglose de los elementos, puede ser, por ejemplo, la landing page. Cuando uno tiene un producto nuevo y quiere testear, por ejemplo, cuál es la percepción de los usuarios, de los potenciales clientes, em, o, por ejemplo, ya tiene un nuevo producto o un producto que ya existe y quiere diseñar una nueva campaña o un relanzamiento, un cambio de logo, de marca, etcétera. Y uno está pensando, por ejemplo, en distintas cosas de este estilo. Trabajar con un equipo de diseño y un equipo de desarrollo web en donde se están probando, por ejemplo, distintas variantes para muchas de estas cosas. Tal vez, por ejemplo, a este nivel, con un poco más de detalle puede ser suficiente sin entrar como en lo que es la desagregación, como está en las otras dos referencias. Y bueno, esta otra referencia también como a nivel de requisito de producto. Y, por ejemplo, si pensamos, bueno, pero los requerimientos de producto, para mucha gente que ha tenido experiencia trabajando en equipos de desarrollo, etcétera, muchas veces son entendidos como el puente entre todo el conocimiento, toda la investigación, todas las discusiones respecto a todos los aspectos que no son de desarrollo, que no son de programación, etcétera, eh, que al final se condensan en cuáles son las cosas que nosotros vamos a trabajar, vamos a desarrollar, vamos a eh, específicamente programar. Entonces, por ejemplo, puede verse como, oye, este es como al final los requisitos son el puente entre todo esto y el equipo de ingeniería que va a trabajar, va a desarrollar estas cosas. Y, por ejemplo, para la gente que tiene una formación en ingeniería de software, con algunas metodologías relativamente tradicionales, por ejemplo, existe todo un área llamada ingeniería de requisitos, donde los requisitos de software se especifican, por ejemplo, con un gran nivel de detalle, con un montón de metadata y criterios de cómo tienen que estar. Existen distintos tipos de requisitos y bueno, hay toda una, bueno, por algo se llama ingeniería de requisitos, bueno, hay toda una metodología y pasos que se pueden tomar para trabajar desde ese punto de vista y entregar especificaciones muy detalladas respecto a lo que se espera hacer desde un punto de vista ingenieril. Entonces uno podría decir como, oye, pero al final esta cuestión de los requisitos de producto no son como tal vez un rebranding, un nuevo nombre para lo que es la ingeniería de requisitos.
Y bueno, eso es una pregunta legítima, pero la respuesta es depende. En realidad no. Y por qué lo vamos ahora a ver un poco más en detalle. Entonces, ¿cómo podemos hacer sentido de todo esto y decir como, oye, ya, pero entonces, ¿cómo nosotros llegamos a una definición de cuáles son los requisitos de producto y cómo los trabajamos? Entonces, ahí es donde yo les invito a tomar un poco de perspectiva. Entonces, vamos a dejar esta pregunta en un pin, en el refri, unos minutos. Y vamos a volver a pensar el producto, el ciclo de vida del desarrollo de producto. Eh, si uno lo ve como muy general, tiene como estas distintas etapas en donde uno, por ejemplo, desarrolla, lanza, hace crecer y después eventualmente madura un producto y se da un declive. Si nosotros consideramos, por ejemplo, todos los aspectos que hemos estado hablando de discovery, de desarrollo, etcétera, previo al desarrollo, hay o podríamos decir como parte del desarrollo, está toda esta actividad de discovery y de diseño. Y podríamos decir, bueno, ahí hay como una serie de pasos que nosotros seguimos para decir, bueno, tenemos una premisa de que queremos hacer algo y vamos a empezar a trabajarlo y eventualmente eso se convierte en software y lo lanzamos y hacemos cosas, lo hacemos crecer, vamos modificando, agregando cosas, etcétera. Entonces, vamos a hacer un zoom en esa parte y vamos a ultra simplificarlo en este esquema muy sencillo que hice, donde decimos, mira, ¿sabéis que si lo pusiéramos como en una línea secuencial, vamos a tener como la etapa de discovery, de diseño, de desarrollo, QA y lanzamiento, donde, por ejemplo, en cada una de estas etapas nosotros estamos respondiendo distintas preguntas que están relacionadas, por ejemplo, a algunas preocupaciones que la estamos colocando ahí abajo. Entonces, por ejemplo, en el Discovery nos estamos preguntando de alguna manera qué es lo que vale la pena hacer, por qué, cuáles son los riesgos que hay. Cuando hacemos el diseño, nos preguntamos, bueno, qué se necesita, cuánto saldría, y empezamos a ver varios trade-offs en esa dirección. Y después cuando ya se está desarrollando y trabajando muy puntualmente, nos estamos haciendo la pregunta de, bueno, cuánto es lo que falta, de lo que estamos haciendo, tal vez hay que sacar algo para poder cumplir algún plazo, qué cosas tenemos que cambiar porque no anticipamos un cierto riesgo técnico, etcétera. Y después, bueno, esto es una manera de ver el ciclo, o sea, no necesariamente es como la única, pero, por ejemplo, si consideramos una etapa como de QA al final, alguien del mundo de ingeniería de software podría decir, no, pero Test Driven Development, eso va embebido, bueno, mantengamos eso en un pin por ahora, pero suponiendo que ya tenemos todo lo que es un desarrollo y nos estamos preparando para lanzar, vaya de lo que es, por ejemplo, el testeo a nivel funcional. Hay un montón de cosas que muchas veces requieren actividades de coordinación con otras áreas para poder decir, bueno, esto que se programó está satisfaciendo lo que nosotros esperamos desde un punto de vista, no sé, de negocio o certificación, etcétera, para poder ya lanzarlo y después, bueno, se lanza y estamos viendo qué es lo que pasa. Nos preguntamos, bueno, cómo lo reciben los usuarios, está funcionando o no, está resolviendo los problemas que tiene que solucionar, etcétera. Entonces, si miramos el ciclo de desarrollo, esto es una manera de verlo, si ponemos esta etapa, y ponemos esto como en una suerte de matriz, donde colocamos en el otro eje, por ejemplo, todas las distintas áreas en las cuales nosotros podemos decir que son como dominios de trabajo que pueden estar dentro de, el trabajo de una startup o de una empresa de desarrollo de productos, como por ejemplo aspectos estratégicos, de marketing, tecnología, diseño, contenido, product management, dentro digamos, estamos aquí en el contexto de product management, y esto es uno más de los distintos que pueden haber, experiencia de usuario, operaciones, comunidad, analytics, growth, ventas. Esto no es necesariamente exhaustivo o único, es como una tipología que, por ejemplo, dependiendo de la naturaleza del producto de la empresa, podrá tener distintas áreas, pero, por ejemplo, para fijar ideas, vamos a pensar en estas áreas.
Y bueno, por un tema como de layout, la vamos a dar vuelta y la vamos a agrupar un poco ahí arriba. Entonces nosotros decimos, mira, cuando estamos trabajando en distintas etapas, vamos a colocarla aquí en el eje Y, de discovery, diseño, desarrollo, lanzamiento, etcétera, para las distintas áreas, nosotros vamos a tener algunos aspectos que trabajar. Vamos a tener cosas que hacer, como por ejemplo, ventas. Va a tener, por ejemplo, un plan de marketing que va a querer colaborar con marketing, que va a tener, por ejemplo, un cierto nivel de detalle al comienzo del desarrollo, cuando se está, por ejemplo, en una etapa de discovery y diseño, que puede ser como una hipótesis inicial, donde, por ejemplo, uno dice, bueno, si vamos a trabajar tal cosa, el área comercial de ventas, marketing, tiene que tener una noción clara de cómo le va a hablar de esto a los clientes, y empezar, por ejemplo, a testear algunas de las cosas ahí tempranamente. Eh, si uno va, por ejemplo, a un aspecto más de, cruzando, por ejemplo, la parte de QA con Analytics, puede uno decir como, oye, están toda la documentación respecto a los eventos de Analytics que tienen que estar pasando en el producto, con los cuales nosotros vamos a generar la data a partir del cual vamos a sacar las métricas con las cuales vamos a responder las distintas preguntas que nos hacemos para verificar muchas de las hipótesis que tenemos. Y eso, eh, trabajar esa especificación, y de hecho, bueno, vamos a hacer un doble clic en la sesión futura de cuando hablemos de Analytics, específicamente en toda esa área. Pero, por ejemplo, uno puede decir como, oye, pero eso también se maneja a nivel de producto, porque bueno, los eventos uno puede, por ejemplo, generar eventos para todo tipo de cosas, pero eso genera un montón de carga de desarrollo y uno dice, bueno, ¿cuáles son como los eventos precisos que necesitamos para responder las preguntas puntuales que tenemos, qué metadatos tienen que tener, etcétera? Entonces, una conversa como técnica, también desde un punto de vista de producto, que puede involucrar a muchas áreas dependiendo cuáles son las preguntas que tienen, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí coloqué en una nubecita con color rojo, así como el PRD, así como el Product Requirements Document, que es como lo típico, que, por ejemplo, lo que vimos en la referencia, está muy pensado en el aspecto de, oye, ya, pero ¿cuáles son las cosas que nosotros le vamos a integrar a desarrollo? Así, por ejemplo, eh, en realidad debería estar como cruzando como tecnología, diseño, UX, y un montón de cosas más, pero ya, pero ¿cuáles son como el input que nosotros vamos a entregar a desarrollo? Y eso, bueno, pasa un poco ahí también que como el entendimiento de qué es lo que significa el trabajo de producto en una cultura de desarrollo de software que es muy de realizar como software a medida, es como nosotros hacemos lo que nos piden, al final como que mucha de lo que se trata la gestión de productos para empresas o equipos que se encargan de hacer como cosas a medida, significa, por ejemplo, gestionar eso, gestionar esas pedidas en un documento que sea el puente con desarrollo. Pero en rigor podemos decir que eso, si bien puede ser una parte de lo que significa el trabajo de Product Management, puede ser relativamente limitado o una parte mínima comparado, digamos, con todo lo que estamos hablando en el contexto de esta charla. Entonces, están todos los otros elementos en donde, por ejemplo, ahí está también las community guidelines. Por ejemplo, si uno tiene un producto que va a tener una interacción de cara con un usuario relativamente alta, entonces usualmente estos tienen algún elemento social, por ejemplo, con un foro o algo así, y eso se tienen que gobernar con alguna noción de community management, y eso también está relacionado, por ejemplo, con los términos y condiciones. Por ejemplo, cualquiera que le haya tocado trabajar en algún producto donde em, se tiene o sea, que está como previo a el lanzamiento como inicial, y he estado como cerca del lanzamiento, se ha dado cuenta que en algún momento como sí, el checklist de cosas que tienen que haber, y tiene que haber un término en condiciones, y de repente es como que, uy, así como que se me puso esto para el final, como que dijimos, bueno, si en algún momento se saca,
Y trabajar un Terms and Conditions, si bien es relativamente simple, existe un montón de referencias, etcétera, dependiendo del producto, no es trivial, sobre todo, por ejemplo, en contextos B2B, donde muchas veces eso está relacionado con un SLA que le llaman, un Service Level Agreement, que es como un porcentaje de uptime que tiene que tener el servicio que uno está prestando, si es que un software SaaS, eso está metido en un contrato. ¿Es eso realizable o no? ¿Es eso enforzable o no? Hay aspectos como que parecen como trivialidades, pero cuando uno llega como a la cruda realidad, pueden ser muy relevantes. Y uno puede preguntarse en ese contexto, ¿eso es una preocupación de producto o no? Y considerando los distintos equipos, etcétera, si estamos hablando de gestionar riesgos, de minimizar riesgos, eh, la respuesta va a ser depende, en general. Y en particular, desde mi punto de vista, sí. Un producto tiene que estar, por ejemplo, dependiendo de las áreas, el tipo de producto, probablemente liderando, por lo menos que esto se cubra. Y así, bueno, existen un montón de otras preocupaciones, otras cosas, otros dominios de trabajo. Y el tema es que si nosotros lo vemos así, por ejemplo, como obviamente esto es una visión simplificada y un tanto reducida, pero de todas las cosas que cruzan las distintas etapas de desarrollo, de trabajo de un producto en su ciclo de vida, con las distintas áreas de trabajo que puede tener una empresa, entonces existen muchas de estas cosas que colapsan, por así decirlo, en una serie de documentos y nosotros podemos decir como, bueno, aquí hay un algo que tiene que tener ciertos elementos con los cuales nosotros vamos a trabajar para poder colaborar y concretar algunas cosas, ponerlas de forma concreta, etcétera. Entonces, obviamente, esto puede ser bastante abrumador, dependiendo de la naturaleza del producto, del trabajo que estamos haciendo. Estas líneas pueden ser muy difusas, en cada caso van a ser relativamente distintas. Para productos medianos, grandes, esto puede ser relativamente muy grande. Por ejemplo, en un caso yo trabajé eh, en una empresa de publishing de videojuegos en donde tenía una vista de este estilo, pero que estaba centrada solamente en lo que era como la postproducción de videojuegos desde el punto de vista del publisher hasta el lanzamiento. Y las distintas áreas de lo que estaban involucrados en el desarrollo eran como 10 y las distintas etapas eran como 5. Entonces, y todos los documentos y todos los trabajos que estaban como involucrados eran del orden de 50. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos literal 50 documentos especificando así como, bueno, esto es como todo lo que tiene que ser respecto a esta tarea que cruza esto, esto y esto. Algunos eran relativamente simples, eran cosas que todas las especificaciones de estos documentos eran una página y muchas veces esos documentos que eran el resultado era un documento de una página en donde estaba media página, porque era como así, cosas muy puntuales, muy al grano. Eh, pero bueno, como no se manejaba mucho Wiki en esa empresa, se esperaba que estuvieran estos documentos y eso fue una manera como de ordenar y gobernar y sistematizar este proceso. Entonces, eh, aquí lo importante es que si miramos todo esto y decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos sentido de toda esta gran confusión? Es que cuando pensamos en los documentos, nosotros creamos distintos documentos para distintas personas, por distintas razones, con distintos elementos y distintos objetivos. Eso es como lo más importante, o sea, de lo que estábamos hablando ahí hasta ahora, eso es como el gran insight con el que nos tenemos que quedar. Y bueno, por ejemplo, aquí hay algunas cosas adicionales que tienen que ver un poquito más con knowledge management, que por ejemplo, buenas costumbres son que vinculamos distintos documentos de un lugar centralizado para fácil acceso y búsqueda, lo que se suele llamar como un single source of truth, un punto único de la verdad, para no tener como esta confusión de como, esto está en tal documento, esto está en el folder, esto está en el mail. Hay un lugar donde todos convergemos a donde está eso y referenciamos los documentos entre sí para mantenerlos al día con sus cambios y cambios de versiones también documentados. Y en general, por ejemplo, ocupamos textos y gráficos para poder explicar, formalizar y describir en forma general muchas cosas.
Las presentaciones suelen ser una forma de sintetizar cosas que están explicadas como en documento, en texto gráfico. Ocupamos hojas de cálculo para poder sistematizar y relacionar cosas. Por ejemplo, estos cruces que estábamos viendo antes, esos pueden ser llevados a una gran matriz que puede vivir en una hoja de cálculo eh, para poder trabajarla y poder relacionar cosas, calcular cosas, etcétera. Y también ocupamos imágenes, gráficos, storyboard, muchos elementos visuales para poder comunicar y unificar como el criterio, sintetizar algunas cosas. Y bueno, también en muchos de estos sistemas de gestión de conocimiento también tenemos videos, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, esta misma charla en un contexto de una empresa, em, para capturar conversaciones o un formato complementario a lo que puede ser como el texto, para poder vincular como todo lo anterior. Y bueno, y todo eso en un lugar común y único de acceso para todos. Entonces, ahora, viendo todo esto, uno puede decir como, oye, pero yo llegué con la motivación de hablar de lo que son como, por ejemplo, los requerimientos de productos y cuáles son, por ejemplo, distintos formatos de los Product Requirement Documents, cuáles son las cosas que están medidas ahí, etcétera. Y, y uno puede decir como, oye, sí, pero eh, todo esto no será como mucho derroche, no será como un poco matar moscas con un tanque. Y bueno, la pregunta, de nuevo, la respuesta suele ser depende. Entonces vamos a hacer un doble clic en esto. Entonces vamos a entrar a la que son las historias de usuario, que por ejemplo vimos ahí, estábamos hablando de los PR documents, pero otro de los documentos que podemos hablar son de la historia de usuario. Entonces, hagamos un poco doble clic en ella en particular, por razones que ya vamos a ver. La forma más sintética de pensar la historia de usuario es que, como viene el inglés, como dice ahí, as a type of user, I want to perform some tasks so I can achieve something. Es como la forma más sencilla, estándar en que uno piensa, si uno, bueno, en castellano, en el rol de un tipo de usuario muy puntual, específico, quiero realizar una tarea para poder así lograr un objetivo. Entonces, las user stories son buenas porque son un formato relativamente estándar para especificar funcionalidades de software. Eh, ha sido, por así decirlo, como una evolución de lo que estábamos hablando hace un poquito de como ingeniería de requisitos. Algunos pueden decir que es parte, etcétera. Eso, bueno, ahí es discutible. Pero hoy en día son como muy estándar para poder definir funcionalidad en un contexto orientado a la interacción con el usuario, pensándolo siempre desde el punto de vista del usuario. Y se pueden volver ampliamente detalladas y profundas. O sea, existe ahí un libro que es la referencia, User Story Mapping por Jeff Patton, con varios otros grandes próceres del desarrollo de software, en donde abordan mucho más en detalle todo lo que puede ser el proceso de trabajar la historia de usuario, etcétera. Súper bueno el libro ahí de los amigos de O'Reilly, por si lo quieren ver. Y vamos a ver algunos ejemplos a modo de introducción de este concepto. Entonces, aquí donde hacemos un pequeño flashback, raconto. Este era un storyboard de un juego en el que su servidor trabajó hace muchos años en una empresa que ya no existe, que está en Argentina llamada Boston. Entonces, nosotros trabajábamos en un juego que era llamado Mega City, que para los que en ese entonces, estamos hablando, por ejemplo, del año 2010, 2011, en ese tiempo había un juego muy popular en Facebook por la empresa Zynga que se llamaba Cityville, que era como un pequeño SimCity, pero jugable en Facebook, en Flash. Y nuestro juego era Mega City, un juego en el mismo género, que estaba desarrollado para la audiencia brasilera. Al principio vivía en la red social Orkut y también nosotros eventualmente llegamos a Facebook. Y el juego, bueno, digo en el mismo género, algunos dirán que era como una vil copia de Cityville,
Pero bueno, para los que puedan ahí o quieran hurgar en esa historia, hay algunos procesos legales que hubo metido de por medio, muchas cosas. Pero, por ejemplo, nosotros trabajando en ese juego, hicimos una feature que se trataba de aterrizar avioncitos en la ciudad. Y esa es una feature única que tuvo al principio el juego Mega City, que Cityville no tenía. Hay una cantidad como relativamente finita de cosas que uno puede hacer en una ciudad. Y nosotros alcanzamos a llegar antes a decir, ¿sabéis que nuestro juego tiene aviones y el tuyo no? Y, por ejemplo, una de las primeras funcionalidades para poder habilitar el poder aterrizar avioncitos, o sea, que primero empezaran a pasar avioncitos y uno los pudiera como aterrizar en algún lado y hacer interacciones, era tener el hangar y la agencia de viaje, que eran como estos edificios del juego en el core de interacción, era colocar distintos edificios chiquitos dentro de la grilla del jugador. Entonces, por ejemplo, en este storyboard, está especificado cuáles son los distintos pasos para que un jugador pueda construir su hangar y el Travel Agency. Entonces, por ejemplo, en la primera parte dice, bueno, el jugador cuenta con un complejo aeroportuario al punto de dar actividad su aeropuerto HQ a Aerolínea HQ. Aquí, estos son el hangar y el Travel Agency. Son como unos edificios complementarios al primero que había que colocar, el de la aerolínea. Y bueno, permitían hacer un montón de otras cosas más. Entonces, esto era como, bueno, tiene que estar esta condición de base. Y después el jugador recibe el gol de placear, ocupábamos eso como un verbo traducir como de place en inglés. En rigor debíamos haber hablado de colocar, pero bueno. El jugador recibe el gol de placear y construir su hangar de manera análoga a la construcción del aeropuerto. Eh, y bueno, ahí estamos vinculando a otra storyboard, construir el aeropuerto. Y terminada la construcción del hangar, continúa con la construcción del Travel Agency, análogamente a la construcción de la torre de control. Entonces ahí, bueno, referenciando el mismo flujo de cómo se construye el aeropuerto. Ambos ítems requieren estar conectados a algún ítem aeroportuario y a su vez conectados a la pista. O sea, una condición básica como para habilitar los edificios dentro del juego era que tenía que estar conectado a un camino y nosotros en este caso en particular les pedíamos que no estuviera necesariamente conectado al camino, a la calle, pero sí al cúmulo del otro edificio. Y al hacer clic en el edificio, en el hangar en particular, aparecía un menú donde se podía gestionar la flota. Entonces se despliega ese menú. Y al hacer clic en el de Travel Agency, se despliega el menú de Travel Agency. Y esos tienen, bueno, su propio flujo. Entonces esto, desde un punto de vista como de interacción, ahí está como con un cierto nivel de detalle, pero si uno lo está, es como que esto es, aquí hay dos edificios y los puedo colocar. Muy sencillo. Ahora, ¿cuáles son las stories en el contexto de este desarrollo para construir el hangar del Travel Agency? Entonces, por ejemplo, cuando uno jugaba en el juego, uno tenía lo que eran como los goals, que eran así como tareas con las cuales uno trabajaba ahí distintas cositas del juego. Entonces, habían ciertos eventos que gatillaban el poder entregar ciertos goals, o sea, que el jugador estaba habilitado para poder recibir el gol para poder interactuar con estas cosas. Entonces, si bien eso era como algo pasivo, era una historia de usuario en donde que mi gente de ingeniería de software le llamará caso de uso. Vamos a hacerlo indistinguible acá. El caso de uso de tengo las condiciones para poder colocar el hangar. Lo mismo con el Travel Agency. Y después de lo que estaba en el storyboard, nosotros podemos colocar el hangar o colocar el Travel Agency. Y una vez que están puestos en la grilla, yo puedo ingresar simplemente haciendo un clic. Entonces, por ejemplo, el User Story, recibir goal del hangar, eh, con el formato que vimos, podemos decir, como jugador, ¿qué? Ese es el rol. Y después, entre brackets, estamos colocando cuáles son como las condiciones particulares de este usuario, que cuenta con un complejo aeroportuario al punto de haberlo upgradeado de su aeropuerto HQ a aerolínea HQ. Entonces son como las condiciones para poder recibir el goal. Yo quiero
recibir el goal de placear y construir el hangar de manera análoga a la construcción del aeropuerto HQ. Que es ahí, bueno, un poco de doble clic para efectos de esta presentación, pero por ejemplo, en lo que es la descripción de la user story, es como jugador que está habilitado, quiero recibir el goal para poder tener disponible el hangar para colocarlo en el juego. O sea, yo tengo dentro del menú donde puedo escoger ciertos edificios, entonces voy a tener habilitado que está el clic que puedo hacer en el edificio del hangar y lo puedo colocar en la grilla en donde yo quiera, mientras satisfaga la condición de estar conectado a los otros cositas del aeropuerto. Entonces, si nosotros hacemos ahora doble clic en esto y vamos un poquito más en detalle, las tareas que emanan de esta user story, de recibir el goal del hangar, por ejemplo, recibir el goal de placear y construir el hangar de manera análoga a la construcción del aeropuerto HQ. A la hora de, por ejemplo, programar esta cuestión, hay que verificar que el jugador cuenta con el complejo aeroportuario al punto de haberlo upgradeado y hay que a tener la otra tarea de entregar al jugador el goal de placear el hangar. O sea, por ejemplo, eso se hace dependiendo de la arquitectura, de cómo está desarrollado el juego. Eso ya sea, por ejemplo, con una parte en donde se programa explícitamente verificando la condición lo entrego, o por ejemplo, si en la arquitectura existe algo que verificando las condiciones que tiene que tener un cierto goal, se están como por así decirlo, encolando y entregando a los usuarios y estas pueden, por ejemplo, usualmente en muchos juegos se manejan con un flag, que por ejemplo no necesariamente eh, cuando un jugador alcanza ciertas condiciones se le entrega directamente un goal, por ejemplo, pueden haber otras condiciones que tienen que ver con la experiencia de usuario, por ejemplo, uno no quiere que el jugador esté abrumado de goals, de tareas para hacer, y uno dice como, bueno, si el jugador tiene menos de 3 goals activas y en la interfaz se pueden ver hasta 5, entonces ahí le voy a tirar recién el goal de colocar el hangar. Entonces como que voy a esperar a que se deshaga de otras cosas antes. O, por ejemplo, si es que pasa un cierto punto en donde quiero darle, o sea, como quiero privilegiar, priorizar el mostrar este goal, entonces voy a hacer como un override del otro goals y lo voy a colocar primero, etcétera. Entonces eso ya tiene que ver ahí como con el teje y maneje de cómo está. Pero eso también es una tarea que, de nuevo, dependiendo de la arquitectura y otros goals, o sea, como otros objetivos de cómo se maneja el juego, puede tener distintos criterios. Y también la tarea que permitir que el jugador pueda tener disponible el hangar para colocarlo en el juego. Porque, por ejemplo, si bien yo puedo recibir el goal de colocar el hangar, dependiendo de cómo está programado, eso no necesariamente implica que el edificio hangar está dentro del menú para colocarlo. Por ejemplo, algunas veces estas cosas se desacoplan para poder decir, por ejemplo, te coloco el goal de que tienes que colocar el hangar, pero por ejemplo, el hangar puede estar bloqueado porque tienes que lograr otro objetivo primero. Entonces, como que colocas oye, se viene el aeropuerto, o sea, se viene el hangar donde vas a tener tus propios aviones y tú dices como, oh, yo quiero hacerlo, pero al querer colocarlo te dice como, no, esto está bloqueado porque tienes que, por ejemplo, llegar al nivel 60 y, por ejemplo, el goal se te habilita en el nivel 59 y en el nivel 60 se te habilita el que puedas colocar el hangar. Entonces, como que el goal funciona como una manera de recordarte. Es como, vamos, dale, tienes que llegar del nivel 59 al 60. Entonces, esas tareas son desagregadas en general, dependiendo de muchos otros objetivos, pero por ejemplo, en un contexto más simple pueden estar relativamente juntas, etcétera. Y todas ellas emanan de nuevo de la historia tan simple como recibir el goal del hangar. Entonces, si uno va de nuevo al detalle cuando ya tiene que estar trabajando, así como estamos programando esta cuestión, bueno, tenemos que tener el asset del hangar para poder colocarlo. Eso tiene que tener un icono en la interfaz donde aparecen los edificios, que de repente no es el mismo que el asset mismo que va dentro del juego. Hay que integrarlo, o sea, no basta con que esto esté desarrollado, esto tiene que estar en el pipeline de herramientas con los cuales nosotros integramos los distintos contenidos del juego.
ese texto, o sea, el hangar tiene que tener un texto de descripción. Usualmente, por ejemplo, en los juegos online tienen un nombre y, por ejemplo, cuando tú colocas el mouse encima, tiene como un pequeño texto que se despliega como un mouse over y eso tiene que estar disponible. Ese tiene que estar traducido. Por ejemplo, si tu juego soporta localización, ese tiene que estar disponible en varios idiomas. Hay que integrar esos textos traducidos en la descripción. Hay que mostrar esa descripción del hangar en la UI, o sea, es el on mouse over tiene que funcionar, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, todas esas cosas que tienen que pasar, uno dice así como, oye, ya, pero cuando estamos hablando de la historia de usuario, si nos vamos a este nivel de detalle, eso ya es como eh, tal vez demasiado en detalle y también muy dependiente de cuál es como la arquitectura en la cual está desarrollado técnicamente todo lo que estamos trabajando y también cómo se desagregaron un montón de otras historias de usuario y cómo se pueden relacionar o cómo se pueden como ir encapsulando todas estas cosas. Entonces, dará una manera distinta de hacer esto. Y bueno, eh, ahí es donde entra lo que llamamos los criterios de finalización, que en inglés se le suele llamar el definition of done. El definition of done son todas las cosas que tienen que estar realizadas para considerar que una user story o una tarea, si uno la desagrega, por ejemplo, a nivel de tarea, la podemos considerar que está lista, esto está terminado. Definición de que esto está listo, esto está terminado. Entonces, por eso, definition of done. Y ya que estamos, el siguiente que viene así como de cajón es el validation criteria, que son todas las cosas que deben verificarse para considerar que lo que está listo es válido o aceptable. Ahora bien, esto, al verlo, por ejemplo, por primera vez, puede sonar parecido, es un poco parecido, pero no lo son. Suenan parecidos, pero no lo son. Por ejemplo, un plato de cereal con leche contiene cereal, contiene leche en un plato en proporciones iguales en general, por ejemplo. Vamos a decir que es el definition of done. Así, un plato de cereales tiene así como, no sé, 200 cc de agua, o sea, de leche, 200 gramos de cereal, por ejemplo, una taza y una taza, y están en un platito. Pero para que sea aceptable, o sea, para que nosotros verificamos así como ya, esto es un plato de cereal, está listo. Pero tiene que ser leche vegetal, por ejemplo, si es que nosotros decimos ahí que estamos trabajando con alguien que es intolerante a la lactosa, entonces tiene que ser alguna leche vegetal. Y no hemos dicho que es cereal, pero por ejemplo queremos alguno que sea con chocolate, porque queremos que chocolatice la leche. Usualmente, por ejemplo, la mayoría de los cereales vienen como con azúcar, que le entrega ahí como dulzor a la leche. Pero por ejemplo, el que más suele como teñir el chocolate, entonces vamos a decir que dado que nos gusta el chocolate, no puede ser cualquier cereal, tiene que ser de chocolate y tiene que ser como que lo chocolatice la leche. Entonces, por ejemplo, esos criterios son los que nos vamos a decir, vamos a considerarlo válido, vamos a considerarlo aceptable, y los otros, los primeros, son para decir como esto está listo. Entonces, cuando uno empieza a pensar en esto, como el definition of done y el validation criteria, uno dice como, oye, pero ahí hay algo que podemos hacer. Y es que si nosotros volvemos a este esquema en donde nosotros estábamos viendo como todos estos documentos, todas estas cosas, etcétera, el, por ejemplo, habíamos partido hablando de como de los product requirements y ahí hemos visto al principio toda una serie de elementos que en las referencias, por ejemplo, contienen, etcétera. Y empezamos a hablar un poquito en detalle del User Stories, donde dijimos, bueno, cuál es el formato así como más general que tiene. Y si que uno hace, por ejemplo, el desglose en lo que significan, por ejemplo, todas las tareas, dado que esas pueden ser y son en general muy dependientes de cómo se está desarrollando el software, cuál es la arquitectura que tiene y cuáles son las cosas que ya están hechas, etcétera, eh, poder como entrar como a ese nivel de detalle y especificación puede ser un ejercicio un tanto espurio y por lo tanto vamos a hablar del Definition of Done y el Validation Criteria, que vienen, por ejemplo, en general de la definición de User Stories. Pero si decimos, oye, el Definition of Done y el Validation Criteria también lo podemos aplicar
al documento de requisitos de producto. Y en general lo vamos a aplicar a todos los documentos y a todas estas cosas que nosotros estamos trabajando. O sea, en general, la noción de tener un criterio de finalización, un definition of done y un validation criteria, un criterio de validación, lo podemos aplicar a casi cualquier cosa que nosotros estemos trabajando. Esos son como los dos elementos con los cuales nosotros podemos establecer como este pequeño contrato en donde decimos eh, con el definition of done, con el criterio de finalización, es donde nosotros estamos de acuerdo que estas son las cosas que tienen que estar y van a tener como su definición, etcétera. Pero ese es el acuerdo en donde todos nosotros decimos esto define este documento. Y el validation criteria son todos los lineamientos, los requisitos, las especificaciones, en donde decimos, bueno, estos son los elementos que tiene que tener y estas son las cosas, los validation criteria son las razones, las preguntas, las verificaciones que nosotros nos vamos a hacer sobre el documento, sobre este particular artefacto, etcétera, para decir esto es aceptable, esto es válido. Y esas dos preguntas, ¿qué es lo que tiene que tener y qué es lo que tiene que validar y verificar? Obviamente dependen en general de los distintos siglos. Por ejemplo, todas las referencias que pueden encontrar asumen que están, por ejemplo, en alguna parte del desarrollo, dependiendo del alcance de lo que están haciendo, del momento en que se encuentran de lo que es el ciclo de vida del desarrollo del producto, del ciclo de vida de la startup en general, el nivel de detalle o el alcance que pueden tener ambas definiciones cambia, pero lo que nunca deja de estar son ambos elementos, que son, estas son las cosas que vamos a decir que finalizan lo que estamos haciendo, y estas son las preguntas que nos vamos a hacer para validar que lo que está finalizado nos sirve. Entonces, si recuerdan cuando yo les decía como la premisa más importante cuando estaba la gaviota gritando, creamos distintos documentos para distintas personas, por distintas razones, con distintos elementos y distintos objetivos. Y los elementos que escogemos para cada documento, como los requisitos de producto, conforman su criterio de finalización como documento. Lo vimos primero en el contexto de User Stories, pero aplica a cualquier documento, cualquier pieza de trabajo con la que estamos. Y los objetivos y razones por las cuales los creamos conforman su criterio de validación, de nuevo, como documento. Entonces, el mundo está lleno de templates para lo que ustedes quieran. Pero con estos conceptos, pues siempre como no perdiendo de vista el definition of done y validation criterion, ustedes pueden adaptar muchas de estas referencias que pueden encontrar para lo que ustedes, su producto y su equipo necesitan, que obviamente va a variar, pero es algo que pueden construir colaborativamente. O sea, siempre pueden ponerse de acuerdo porque algunas personas van a trabajar el documento desde el punto de vista de qué es lo que tiene que tener. Por ejemplo, los ingenieros van a querer saber específicamente cuáles son las cosas que tienen que estar para poder decir como estamos listos para saber, no olvidamos. Pero, por ejemplo, lo que es el diseño, el desarrollo y la validación, por ejemplo, lo QA son las cosas que tiene que verificar otras personas, independiente de cuáles son los elementos que lo componen, para decir como esto cumple lo que nosotros queremos. Entonces, con estas dos cosas, mientras ustedes las mantengan siempre de frente, siempre a la vista, todos los documentos, todos los templates, todas las referencias que hayan, ustedes pregúntense cuál es mi definition of done, cuál es mi validation criteria, dependiendo de en el contexto en que estoy, y van a poder adaptarlo a sus necesidades. Lo que se viene, hoy día vimos requerimientos de producto, y en la próxima sesión vamos a hablar de estrategia de producto, vamos a hablar de distintas maneras de conseguir lo que significa la estrategia a nivel de producto, diferenciar lo que significa la estrategia a nivel
como empresarial o cómo se relaciona con otras estrategias desde otros puntos de vista. Existen, por ejemplo, las estrategias de marketing, existen las estrategias comerciales, estrategias de venta, estrategias de la empresa, y cómo, por ejemplo, la estrategia de productos se enmarca específicamente dentro de eso. Y después, bueno, vamos a hablar de priorización, eh, cómo de todas las ideas que podemos tener las podemos bajar a tierra a algo específico, escoger el orden en que trabajamos las cosas y después cómo utilizamos las métricas, eso que comentábamos antes del evento, hacer un doble clic muy profundo en eso y cómo después iteramos todo esto, porque eh, ese ciclo de vida que mostré como lineal, en verdad, al final se cierra. Y como esto eh, de alguna manera tiene que ser una cosa que va como retroalimentándose para poder seguir creciendo y funcionando de la mejor manera posible. Eso sería todo por hoy. No sé si tienen preguntas, comentarios. Sí, Em, sí. no, te iba a decir que por mi parte eso es como harto para asimilar en esta clase. Sí. Em, Creo que voy a volver a ver la clase en diferido en YouTube. Y yo creo Dale, que podría escribirte alguna pregunta que tenga, porque a grandes rasgos como que entiendo muy bien, creo que quedó muy bien explicado la necesidad de un documento y los componentes que tiene que tener este documento para que las distintas áreas, como tú lo mostraste en esa especie de como de mapa de gráfico, en- entiendan el proyecto de una manera en que cada uno lo pueda resolver en base a sus competencias y en base a la etapa del proyecto en el que tienen que entrar. Pero voy a consultar de nuevo la clase a ver si tengo alguna pregunta en específico. dale. Sí, súper. Ahí también, por ejemplo, si te tinca, la puedes hacer en el mismo YouTube y para generarle engagement. Ok, No, ok. no olvidar lo que están viendo esto en diferido, darle terrible de like, terrible de subscribe. Mm. Y sí, pero claro, o sea, ahí quizá, claro, por ejemplo, esto es lo que estamos comentando ahora en el contexto de una introducción general, pero por ejemplo, una cosa que uno puede empezar y hacer a doble clic es dependiendo de etapas específicas y productos específicos. Por ejemplo, si tenías un producto business to consumer y estás en las etapas tempranas, ¿cuáles serían, por ejemplo, una buena división de estos documentos, a qué alcance y qué elementos debiesen tener? ¿Cuáles son como las buenas prácticas en cuáles son los buenos definition of done, cuáles son los buenos validation criteria? Entonces, como para tener, por ejemplo, un punto de dónde empezar y no partir de cero. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, la idea es que después voy a entrar en detalle un poco en eso, pero claro, o sea, independiente que uno pueda ajustar un poco más el alcance de los ejemplos y las referencias que puedan haber, eh, nunca uno va a cubrir todos los casos. Entonces, por ejemplo, incluso aunque uno entre en ese detalle, cuando tú lo tomas, por ejemplo, para tu equipo voluntario y dices, sí, yo estoy justo en un equipo business to consumer, estamos al principio, etcétera, de repente no te va a calzar del todo. Y también, por ejemplo, es muy importante que a nivel de detalle, por ejemplo, cuando hablábamos ahí de los OKR y un cierto nivel como mucho más general, eh, uno podría decir como, oye, estamos trabajando como a este nivel en donde no tenemos que entrar en todo el detalle, no hay analytics, ¿cachai? O son como muy sencillos, etcétera. Entonces, por ejemplo, uno puede manejar distintos alcances dependiendo de cuánto es el tiempo que tiene. Pero, por ejemplo, en mi experiencia, y por eso puse todo el énfasis en el Definition of Done y el Validation Criteria, esas son como las dos preguntas que uno sí o sí tiene que responder porque son como los acuerdos que te permiten como seguir trabajando y colaborando. Como que, por ejemplo, hay gente que yo he visto que escribe historias de usuario como con un montón de detalles, pero si te vayas a ver el detalle, no tienen Validation Criteria. No lo tienen. Así como en ninguna parte dice así como cómo verifica, por ejemplo, un equipo de QA, cómo verifica a alguien
que esta cuestión hace lo que tiene que hacer. O por ejemplo, a veces la verificación es como relativamente superficial, es como que si tú describes un flujo de usuario, describen como el caso feliz, es como que hago los casos felices, ¿cachai? Pero por ejemplo, tú cuando tienes una cosa operativa en un cierto contexto, esto se te puede caer por distintas razones. Y por ejemplo, no sé, pues si trabajas con clientes que tú sabes que tienen un acceso a conexión internet como relativamente inestable, y que tienen, por ejemplo, lo ocupan en mobile, un criterio de validación que tú podrías como priorizar, es decir, esto tiene que funcionar en al menos 80% de los casos, con al menos 100 pruebas, en usuarios que estén en mobile y como conexión, ¿cachai? Por ejemplo, en la ciudad, ¿cachai? Ahora es un testeo, digamos, costoso, pero por ejemplo tú puedes decir como, bueno, podemos sacar esta cuestión con algunos usuarios y, y vamos a validar en los eventos de Analytics que tengamos esos casos de uso, ¿cachai? Y es como así como cuando sacamos la feature, en la validación para decir como la feature está, por ejemplo, sale del estado marcha blanca. Al principio tuve que sacar una feature en una marcha blanca, pero para sacarla de marcha blanca es cuando juntáis esos 80% de esos 100 usuarios, ¿cachai? Que dependiendo de la tasa a la que estáis usando, eso se puede, por ejemplo, si es que hay algún producto que se usa caleta, en 2 días lo podéis conseguir. Si es un producto que no se usa tanto, de repente tú decís como en un mes lo sacamos de marcha blanca. Entonces ahí como de que entráis en todo ese detalle, en toda esa difuminación de lo que se puede hacer. Y, y eso, de nuevo, es como una pregunta que algunos no se hacen y, por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, el año pasado también estuve trabajando con un equipo que le pasó como algo así tal cual, que hicieron un producto así súper bacán, como con una arquitectura gigante que hiper escalaba como a miles de usuarios. Y los usuarios que tenían eran, no sé, como dos al principio. No hay forma que tengan más de 2 usuarios empresariales en un año. Y el gran drama era que la gente no tenía internet en donde lo ocupaban. Y nos hicieron esa pregunta, ¿cachai? Y es como que se estaban preocupando que escalara a miles de usuarios antes de preguntarse, ¿esto se puede usar, digamos, de manera confiable sin internet? En donde, por ejemplo, la arquitectura que tú tienes que tener detrás como para decir, yo no puedo asumir que hay conexión a cada rato, y como tú vas como persistiendo en la información de lo que va pasando, qué es lo que guardas en caché y todas esas cosas, es un poquito más trabajosa. Entonces, eh, ahí como que en lo que fue el validation criteria, por así decirlo, no tomó en cuenta ese riesgo. Y eso fue, digamos, un oversight, no debió haber sido así. Entonces, eh, esos son como y yo creo que es porque estaban como muy metidos, como, cuáles son como las cuestiones que hay que especificar desde un punto de vista de desarrollo y se embalaron como en muchas cosas de cómo hacer el software más bacán sin tomar la distancia así como, oye, pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cachai? ¿Y para qué lo estamos haciendo? Y fue que no, hasta que hablaron con los viejitos, que los fueron a ver y se dieron cuenta, oye, pero estos viejitos no tienen internet. Entonces, eso es como lo que siempre invito a la gente, así como no importa lo que hagáis, si tratáis de al menos responder esas dos preguntas, te vais a ahorrar así un montón de dolores de cabeza. Oye, y en ese escenario la falta de esas preguntas o de no tenerlas claras tiene que ver con saltarse el momento de la definición o tiene que ver con que en el momento de definirlo no están todas las personas involucradas necesarias para poder llegar a esa definición. Claro. Usualmente ambos, Ok. porque por ejemplo, muchas veces en el primer caso es como no, no se tomaron en cuenta todas las cosas y eso fue como simplemente no ser como relativamente sistemático y adscribirse como a ciertas pautas sin como cuestionar esas pautas. Y en el siguiente caso, muchas veces como más un problema de como flujo de trabajo, porque por ejemplo cuando pasa que tenéis que un equipo de, por ejemplo, producto trabaja muy relacionado con el equipo de tecnología y de diseño. Quizá, por ejemplo, todas las cosas que tengan que ver de validación en torno a esos aspectos van a quedar bien. Pero, por ejemplo, como tú bien dices, no estaba, por ejemplo, gente del área comercial.
y de repente, por ejemplo, producto se supone que tiene que traer muchas de estas consideraciones comerciales a tiempo, pero si se centran demasiado en lo que es, por ejemplo, la toma de requerimiento y como en el fondo escribirle los tickets a desarrollo, que es como lo que suele pasar, entonces dejan de lado esas consideraciones comerciales o más operacionales y ahí es donde empiezan como a pasar estos problemas. Y muchas veces también es porque muchos de estos riesgos pueden como entorpecer lo que significa la velocidad a la que estáis desarrollando. Por ejemplo, cuando hablábamos del caso del término y condiciones, como que uno dice, ah, pero si al final Mm. uno pone un término y condiciones y chao. Y es como que dice, eso debe ser como lo más fácil. Y pasa que, como lo comentaba en el mismo ejemplo, al final te das cuenta que los estándares colocan un SLA y que tu SLA no está pero ni cerca así de lo que podría como esperarse en la industria. Entonces, por ejemplo, ese es un riesgo que, por ejemplo, alguien que nunca ha vivido como ese proceso de llegar a tener que hacer eso, cuando dice como, ah, un término y condiciones, es como que te da lo mismo. Pero uno que ha vivido ese proceso y que tiene por lo menos esa experiencia, de repente, si bien tú podéis como tener a toda la gente involucrada y puede ser como eh, el cumplir el SLA es algo que está como en el punto ciego de todas las personas, muchas veces eso te lo da más bien la experiencia, que es como decir, si al menos uno vivió el dolor de tener que especificar un SLA, esa persona va a decir como, oye, todos los términos del Terms and Conditions pueden obviarse, excepto ese. Y eso tenemos que empezar a hacernos esa pregunta ahora, tenemos que empezar a medir estas cosas ahora. Entonces, eso es como un, ah, por lo menos. Entonces, ahí también la idea de pensar como en el validation criteria desde un punto de vista como más integral, por ejemplo, considerando todas las etapas del ciclo de desarrollo y todas las etapas o sea, de todas las áreas que tienen que estar involucradas, es también una manera como de gestionar esa falta de experiencia o esa falta de la colaboración. Y por eso que, por ejemplo, el producto tiene que estar como liderando la facilitación de esto. O sea, si tú no estuvieras ahí como desde un área de producto facilitando que converjan todas las etapas y todas las áreas, eh, tal vez de forma natural todas colaboran de una forma óptima y todos estos riesgos se anticipan. Bacán. En general no es así. En general, cada persona, cada equipo está pensando en su etapa que es más urgente y está con salvo por ejemplo, cierta experiencia o ciertos riesgos que anticipen de lo que están trabajando, están como en su dominio porque también son dominios especialistas en donde requieren también una carga cognitiva relativamente alta. Entonces, muchas veces esta función de producto, como de estar como haciendo liazón entre todas estas áreas, es precisamente como para decir, bueno, alguien o desde algún área hay que tener una visión holística de todo esto para poder como mantenerlo todo, digamos, presente. Entonces, eso son las cosas que uno puede como contribuir desde el punto de vista de producto, aunque no tenga la suficiente experiencia o no tenga el suficiente conocimiento. Si al menos por lo menos uno es sistemático en involucrar a la gente y en pensar en todas las etapas con el ojo de qué es lo que se nos puede estar pasando. Incluso Mm. solamente habilitando una pregunta, tú puedes como decirle como, eh, oye, pero comercial, técnico, hagamos un pequeño paseo. Imaginemos que esto está saliendo al aire. Hay algo que ustedes en su experiencia se acuerdan y es como el solamente invitarlo a que se pongan en ese ejercicio hipotético, de repente como, ah, sí, puede pasar tal cosa, vamos, etcétera. Y uno puede como levantar, hacer emerger estas cosas de la experiencia de la misma gente, solamente por no perderlo de vista, porque los especialistas van a estar enfocados en lo que es su urgencia y su especialidad. Buenísimo. Buenísimo. Ahora aquí tenemos otro comentario. Pablo Uribe nos dice, hola Raúl, en mi trabajo usamos historias de usuario para un proyecto X, muchas, o como el cliente las llama, el viaje de. Nos ha tocado que ya entregada una funcionalidad se generan discusiones por temas de interpretación y el cliente usuario final experto en negocio, no en proyectos, exige nuevas cosas, incluso habiendo grabación de las reuniones y documentos con los criterios de aceptación ya definidos y cumplidos, también con un JP del lado del cliente débil. No sé lo que es un JP, pero hay un JP débil, un Juan Pablo débil. ¿Cómo se puede manejar eso? Nuestro poder negociador es bajo. Claro.
Sí, eso es complejo porque, por ejemplo, por lo que estoy entendiendo, jefe de proyecto del JP, el, tú manejas desde el lado tuyo algo que entiendo es como lo mejor que podía hacer. O sea, tú tienes respaldada en video las discusiones y tienes los criterios o sea, los criterios de aceptación ya definidos y cumplidos. Pero el cliente, al momento de verlo, por su interpretación y por su conocimiento experto, te dice que no es suficiente. Eso es muy, muy difícil porque, por ejemplo, si estáis trabajando en un dominio, con un dominio experto, donde tu cliente es un experto en un área, y tú estás haciendo software que, por así decirlo, materializa ciertas cosas que el experto puede hacer. Claro, el experto te puede decir, por ejemplo, para ilustrar un poco la idea, que sea, por ejemplo, la visualización de ciertos gráficos en un software logístico. Así, por ejemplo, un operador de logística tiene que ver como ciertos datos, un cierto dashboard y ciertas cosas para poder tomar ciertas decisiones de logística. Y hay preguntas muy precisas que probablemente ese experto se está haciendo y dice, ah, mira, pero si en este caso yo tuviera estos datos con esta granularidad, con estos gráficos, etcétera, entonces yo puedo tomar tal decisión y te entrega un input de estas son las cosas que tiene que tener y se trabaja, etcétera, y esa es como su primera hipótesis. Entonces, eso tú tomas, por así decirlo, como el pedido del cliente tiene una hipótesis de cómo él puede responder desde su punto de vista experto lo que hay que hacer, tú lo entregas y cuando el cliente por primera vez interactúa con eso, se da cuenta que su hipótesis de lo que te pidió en verdad es errada. Y está errada no porque tú hayas hecho algo que está ajeno a lo que ese usuario experto definió, sino porque en su cabeza, en su mente, cuando partió con la hipótesis, se imaginaba un cierto dashboard y unas ciertas funcionalidades, pero cuando lo ve funcionando con datos reales, recién ahí se da cuenta, oye, en verdad tal vez esto no funciona y este dato, por ejemplo, es irrelevante. Se me olvidó que esta cuestión es fundamental, nos falta esta metadata, nos falta esto otro. Entonces, y tú no, como no eres experto en logística, no tienes idea de eso hasta que el usuario lo ve. Entonces, ahí lo que puede estar pasando es que están trabajando como muy en la volada de tomar el pedido, es como nosotros te hacemos lo que tú quieres, y no hay un alineamiento como en el valor que se tiene que generar y también como gestionar lo que es el discovery y los riesgos, que en este caso es, por ejemplo, esto resuelve el problema que tiene el cliente o no. Entonces, por ejemplo, algo que se suele hacer, una buena práctica con los clientes que son expertos de negocio en algo, es que ellos creen que van a creer que no, esto es todo lo que necesito y van a jurar y te la van a poner en un documento y van a grabar el video y te van a decir estamos todos ok. Pero tu trabajo como equipo de desarrollador es no creerle, es entender que así funcionan las cosas y decirle, bueno, antes del desarrollo, etcétera, nosotros vamos a hacer un prototipo. Y, por ejemplo, tú puedes hacer ese prototipo con distintos niveles de fidelidad, donde, por ejemplo, puede ser, en el caso que estoy hablando de la logística, puede ser, por ejemplo, un pequeño dashboard que lo haces como en Excel, así, por ejemplo, no con la interfaz que tiene tu software, pero como algo feo en Excel, y lo pruebas con algunos datos de simulación y tú haces todo eso antes de desarrollar. Entonces tú le pides, oye, para que nosotros estemos entendiendo lo mismo y antes de entrar a desarrollar, te mostramos este prototipo como low quality y que sea como muy deliberadamente low quality para que quede claro que es un prototipo y que no es la cuestión entregable. Y cuéntanos si es que esto funciona o no. Y ahí cuando el usuario empieza a ver como el software viendo la vida, ahí se empieza a inspirar y empieza a decir como, ah, esto es lo que me falta, esto es lo que no. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la naturaleza de lo que tú estás haciendo, hay elementos o cosas que tú puedes trabajar
para disminuir ese riesgo. Por ejemplo, si es que el software de especialista pasa por un flujo en donde hay datos, o sea, por ejemplo, el software luce muy distinto con datos de prueba que con datos reales. Hay una validación que uno puede hacer antes de desarrollar, que es como en la etapa de discovery y en la etapa en donde tú estás especificando y tienes el video y todo, es hacer una prueba con esos datos reales. Y es como, onda, todo lo que nosotros vamos a probar va a ser con los datos reales que tú estás ocupando para validar esta cuestión después. Entonces, por así decirlo, hay que necesariamente dibujar la línea entre lo que significa tomar el requerimiento del cliente y descubrir qué es lo que realmente quiere. Porque el experto va a creer que sabe especificar muy bien software, pero la experiencia dice que en verdad nunca es así y es una realidad que hay que aceptar, que hay que trabajarla, y es incorporar varias etapas de discovery que implican probar el diseño, probar con prototipos low fidelity, o incluso, por ejemplo, también como separar el alcance de lo que se está haciendo a cosas más chiquitas. O sea, por ejemplo, también puede pasar algo en donde si tú te quedas como en un acuerdo con el cliente, tal vez define algo muy grande y hay muchas cosas que tú podrías decir como si esta funcionalidad funciona por lo menos a este nivel, las otras las podemos agregar después. Entonces, por así decirlo, invitarlo al cliente a entender que esta cuestión necesariamente es iterativa y que no es como un traje a medida que nunca cambia, que es como que yo te digo lo que necesito, tú me lo haces y yo verifico si funciona o no. Como la expectativa de que esta cuestión no va a cambiar, eso como que hay que desterrarlo. Y por eso, por ejemplo, vamos a hablar un poco más en detalle en la parte final de lo que es la iteración, porque muchos de estos dolores de cabeza, por así decirlo, se resuelven relativamente de esa forma, que es como decir, mira, no hay forma que nosotros le podamos chuntar a todo de una. No importa todos los riesgos que nosotros abordemos, toda la hipótesis, todos los tests, etcétera, nada, no hay feedback más grande que probar las cosas con usuarios de verdad y llegar como con lo que nosotros estamos postulando hacer con gente concreta. Entonces, si uno concibe también como ese proceso entero, como decir, no tiene que ser solo óptimo como todo el flujo para poder llegar a sacar algo y que eso funcione con reduciendo la incertidumbre, que es la gestión de proyectos, eh, es entender de que hay muchas cosas que van a salir mal en el camino, aceptar que eso va a ser así y estar preparados para que el ciclo, cuando nosotros pasemos desde la parte de discovery hasta la parte final, sea relativamente como lo más rápida posible, de manera que cuando esta cuestión se pruebe con el usuario o con los usuarios finales, nosotros podamos iterar y decir como, oye, ahora que vimos el resultado y el feedback, podemos incorporarlo y hacer algo mucho mejor, mucho más atingente y lo podemos hacer relativamente rápido. Entonces, eso es otra como gran eh, premisa de cómo hacer product management de forma efectiva, que es como todas estas actividades que estamos hablando, que pueden ser a distintos niveles de detalle, cómo las podemos hacer, por ejemplo, lo más sucintas y lo más concretas posible, lo más sistemática posible, para que las podamos hacer lo más rápido posible, de manera que minimicemos el costo de equivocarnos y tener que, con el feedback concreto final y con verificar muchas de las cuestiones que estamos viendo en forma concreta, las podamos incorporar como aprendizaje y que podamos iterar a posteriori y que cuando tengamos una mejor hipótesis que hacer, también la podamos sacar a la calle lo antes posible. No sé si eso aborda un poco, Pablo, ahí tu pregunta. Ahí si queréis después hablamos por interno. Y feliz de hacer doble clic en esto eh, por ejemplo, entender un poco más cómo lo que estás trabajando y ver qué se puede hacer. Así que, bueno, vale, dice que sí. Así que, pero bueno, la invitación queda abierta. Voy a hacerme ping después
y podemos hacer doble clic en todo esto. Entonces, bueno, como ya estamos acercándonos al final, muchas gracias por venir a esta charla. Muchas gracias a las personas que estén viendo esto en diferido. No olviden suscribirse, darle like. Si tienen preguntas que puedan comentar libremente, públicamente, coméntenlo en el video. Y nosotros nos estamos viendo ya en la próxima sesión, la próxima semana. Estrategia de producto. Muchas gracias y adiós.